Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije, tenemos una entrevista muy especial. Estamos en el mes de la salud renal, ¿ok? Y este mes es importante concientizar sobre el cuidado del riñón. Siempre es importante concientizar sobre el cuidado del riñón, pero especialmente en este mes nos vamos a dedicar un poco a eso, ¿no? Y para eso hemos traído, bueno, a la que me parece a mí que es la mejor persona que nos puede hablar sobre este tema tan importante. El doctor Ignacio Bengoa está aquí con nosotros. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Miguel, por tu invitación a tu programa. Por mí, encantado de poder hablar del cuidado del riñón, ¿no? Y más que estamos en el mes, como tú mismo comentabas. Gracias. Exactamente. Entonces, él es nefrólogo, ¿ok? Y es especialista también en trasplante renal. Y por eso lo hemos traído acá. Porque el riñón es un órgano que es tan noble y funciona tan bien que ustedes ni siquiera se preocupan por él. Pero es vital, realmente vital, o sea, es como uno de los órganos más vitales que puede haber, tan importantes como el corazón y el cerebro, pero, digámoslo así, menos cotizado en la comunidad. Y por lo tanto, podemos tender a hacer cosas que lo perjudiquen sin nosotros saberlo, ¿no? Entonces, Ignacio, lo primero, como esto es un programa muy comunitario, lo primero que te quiero preguntar para que le expliques de forma sencilla a la población es ¿qué hace el riñón por nosotros? Bueno, el riñón es un órgano que tiene varias funciones, de las cuales son vitales para uno poder subsistir o para que el organismo esté en equilibrio, ¿no? Una de ellas es controlar los líquidos del cuerpo. El riñón regula, por eso cuando se daña, el paciente se hincha, le sube la presión y se le ponen los líquidos a lugares que no deben ir, como los pulmones. Hay una membrana en el corazón que se llama pericardio. El riñón también tiene que ver con todo el control del medio interno de la sangre, ¿no? Tiene que ver con que la sangre no esté ácida, con el control de los electrolitos. Por eso cuando el riñón falla, hay alteraciones electrolíticas que pueden comprometer la vida del paciente, como es el caso del potasio. El riñón también tiene una función de filtro muy importante, ¿no? La sangre pasa por el riñón y el riñón la filtra y elimina las sustancias tóxicas del desecho del metabolismo. Por eso cuando el riñón falla y pierde esa función, el paciente pues se intoxica, ¿no? El riñón también tiene una función hormonal, produce varias hormonas, pero hay una muy importante que se llama eritropoyetina. Por eso los pacientes cuando tienen falla renal producen esta situación de una anemia por déficit de esa hormona. Es importante, Miguel, comentar que, como tú mismo decías, el riñón es súper importante la prevención, ¿no? Acudir a su médico de cabecera, médico de familia, que se haga un chequeo, porque el riñón no da síntomas, sino cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Eso es muy importante. Entonces me da mucha pena cuando los pacientes me llegan ya en un estadio final, porque el riñón no se regenera, sino lo importante es, vuelvo y digo, acudir a su médico, que le haga su chequeo general y que vea que está todo bien, y si hay algún problema rápidamente remitir al especialista indicado. Excelente. O sea que el riñón, como ustedes lo están viendo, amigos televidentes, es un órgano súper importante, ¿no? Son dos, ¿ok? Y por eso uno compensa al otro, y por eso usted no siente los síntomas hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. Y es importante ese chequeo, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Todos podemos, o sea, tenemos riesgo de sufrir enfermedad renal, o hay unas personas que tienen más riesgos que otras? Sí, Miguel, mira, la enfermedad, la insuficiencia renal crónica, ¿no?, que es la pérdida de la función de forma progresiva, se considera actualmente por la Organización Mundial de la Salud una epidemia. Se estima que del 10 al 12% de la población del mundo tiene un grado de insuficiencia renal que se clasifica. Y sí, claro, hay pacientes que tienen factores de riesgo porque las enfermedades, las dos causas de enfermedad más frecuentes que hacen que los riñones se dañen es la hipertensión y la diabetes, ¿bien? O sea que todo paciente que sea hipertenso y que sea diabético, y que son enfermedades muy frecuentes en la comunidad, debe de hacerse un chequeo y ver que tenga una creatinina normal, que tenga una orina normal, que no tenga sangre en orina ni proteína. Son pacientes que tienen que estar mucho de cuidado. También todo paciente a través de la edad, pues el riñón se va envejeciendo. Hay que hacerle también chequeo médico para ver que todo esté bien. Excelente. O sea que estamos las dos más grandes causas de provocar un daño renal permanente
es hipertensión y diabetes. Y ustedes, lo hemos hablado muchas veces en este programa, el que usted no padezca hipertensión y no padezca diabetes, pero tenga familia que padece estas patologías de base, ya es suficiente criterio para usted cuidarse como si las tuviera. Entonces, no simplemente es tenerlos, porque cuando usted lo está teniendo es que ya el riñón es que está empezándose a dañar, sino que también es el prevenir precisamente porque usted tiene riesgo A. Entonces, lo que dijo el doctor Ignacio es bien importante, ¿no? Y también, doctor, he oído que, por ejemplo, el fumar, la obesidad, ¿cómo altera estas cosas? Sí, mira, los cuidados generales que debe de tener un paciente, yo creo que son los cuidados de un paciente. O sea, hay que tener bien controlada la presión, hay que tener controlada el azúcar, el colesterol, son todos factores que pueden predisponer al desarrollo de insuficiencia renal. Los pacientes que son fumadores, no se puede tener una vida sedentaria, la obesidad también es un factor de riesgo. Es muy importante hidratarse de forma adecuada, ¿no, verdad? Es muy importante, yo siempre los recomiendo, hacer una dieta baja en sal. La sal hace que la volemia en el cuerpo, la sal tiene un mecanismo en el riñón de que la absorbe y le sube la presión. En las culturas que comemos con sal en la mesa, como la nuestra, tenemos un 15 o un 20% más de hipertensión. O sea que en sentido general son cuidados generales de la población, que yo creo que todo el mundo debe decir. Otra cosa muy importante, no automedicarse, Miguel, eso sí es súper importante. En nuestro país todo el mundo quiere ser médico. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos nefrotóxicos, los ibuprofeno, diclofenac, enantios, son medicamentos muy buenos para cuando uno tiene un trauma, no más de 7 días, una vez al año, pero no tomarlo como aspirina. Yo tengo pacientes en diálisis por estar tomando antiinflamatorios no esteroideos. Muy importante no automedicarse, siempre llevarse por una persona que esté, vamos a decir, un médico que esté capacitado, ¿no? Y pues eso, cuidarse y siempre ante cualquier signo de alarma, ¿no? Remitir, vuelvo y digo, al médico especialista, ¿no? Claro, o sea, estos medicamentos no son sencillos. Cuando usted toma antiinflamatorios, como dijo el doctor, y los toma porque se los recomendó su mamá, o se los recomendó su vecina, o se los recomendó su amiga, que es lo más común, ¿verdad? O su amigo, su vecino, etcétera, etcétera, ustedes están exponiendo a sus órganos, y entre ellos el riñón, que es el que más sufre, ¿verdad?, a una especie de ataque directo, porque los medicamentos hacen cambios negativos y positivos, ¿verdad? Por eso que existen los efectos secundarios. Entonces, el doctor está diciendo algo sumamente importante. Aparte, doctor, que precisamente el riñón es el que se encarga de eliminar los medicamentos. Claro. Y cuando está dañado, usted no los puede eliminar. Entonces, es un problema muy grande, ¿no? Entonces, usted tiene que ir a su médico para que él le pueda orientar, ¿no? Que es lo que nos acaba de decir el doctor Ignacio de manera muy importante. Y voy a aprovechar para hacerle esta pregunta a un nefrólogo porque es muy común. Doctor, ¿cuánta agua uno debe tomar al día? Y la diferencia entre, por ejemplo, que yo esté aquí o esté en Estados Unidos, porque de Estados Unidos nos llama el primo y nos dice, no, toma tanta agua, que es lo que dicen aquí, si es lo mismo eso que la de acá, ¿me entiende? Miguel, mira, esa pregunta es una pregunta que yo siempre digo que hay que tener cuidado, porque no todo el mundo es igual, la medicina es ahora mismo muy individualizada. Por ejemplo, nuestros pacientes con insuficiencia renal no pueden casi tomar agua, si tienen un estadio muy avanzado, porque como te comentaba, pierden ese control del volumen. Los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca tampoco pueden beber mucha agua. Los pacientes con problemas de hígado importantes, hepatopatía, no pueden tomar agua. Ahora, vuelvo y te digo, por eso siempre es muy importante ese médico de cabecera que te puede orientar. Si usted es una persona sana, si usted no es una persona hipertensa, si usted es una persona joven que hace mucho ejercicio, pues generalmente se recomienda de 6 a 8 vasos de agua. Ahora, si es un paciente con algún problema de salud, es bueno que se trate con un médico y que el médico recomienda lo que pueda beber. Por eso, fíjate que los cardiólogos, los internistas, cuando tienen los pacientes que le dicen tienen edema, les ponen un medicamento para orinar. O sea, yo siempre le digo a los pacientes que la gente se ahoga también. Claro. Entonces, tener mucho cuidado con las recomendaciones de agua, ¿bien? Porque depende a quién.
Generalmente, pues hay otra forma de medirlo. Generalmente nosotros hacemos una prueba que se llama orina 24 horas, uno ve cuánto orina y encima los gastos muy sensibles son como 1 litro, pues lo que usted orina más 500 mil, más o menos, si quiere ser de forma estricta, tú sabes. Pero siempre, vuelvo y digo, acudir a un médico si usted tiene alguna enfermedad de base y que el médico recomiende. Bien, es muy importante de cara a que no tenga complicaciones de sobrecarga de volumen. Bien. Exactamente. Entonces, si usted se hizo su chequeo y resulta que tiene bien los riñones, tiene bien el hígado, tiene bien, en general, salió bien en su estudio médico, usted puede tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, que es lo que recomiendan. Pero tiene que chequearse, porque usted puede estarse haciendo daño, como dice el doctor Bengoa aquí. Y es muy importante que usted no se haga daño. O sea, usted puede hacerse daño por tomar mucha agua y puede hacerse daño por tomar poca agua, por ambas. Entonces hay que encontrar ese equilibrio que nos ayude a encontrar esa medida, y eso solamente se lo puede dar un especialista. Los nefrólogos, por supuesto, que lo van a orientar con esto de manera muy especial, pero si está todo normal, su médico de cabecera pues también puede hacerlo. Entonces, Ignacio, vamos a ver, hemos estado hablando hasta ahora más o menos de un riñón que funciona, cómo funciona, qué personas tienen que tener más cuidados que otras, ¿verdad? Entonces, digamos que los riñones fallan, ¿ok? Digamos que a mí me empiezan a pasar cosas. ¿Qué me puede pasar? O sea, para yo darme cuenta, esto puede ser el riñón y alarmarme. O sea, ¿qué puedo empezar a presentar? Mira, Miguel, como te comentaba, los síntomas de los pacientes con falla renal ya crónica generalmente son en estadio muy, muy avanzado, con una insuficiencia renal estadio 3, 4, ya 5 estadios finales. Pues nada, es una sintomatología inespecífica. El paciente pues empieza a orinar de noche, empieza a ponerse un color cenizo, empieza a tener una amargura en la boca, puede tener piernas inquietas en la noche, puede tener prurito, puede perder el apetito, se siente mal, se empieza a hinchar, le sube la presión, no sabe lo que le pasa, ¿no? Puede también orinar menos. O sangre. Puede orinar sangre, en fin, la sintomatología es muy variada y muy inespecífica, y por eso volvemos siempre a lo mismo, hay que chequearse, porque si no, cuando ya llega a ese estadio tan avanzado, es que ya, lamentablemente, desde el punto de vista de salvarle la función del riñón, va a ser muy poco probable, porque la misión mía de nefrólogo es tratar que un paciente nunca llegue a ese estadio final de la enfermedad. Por eso, aunque uno tenga una función renal normal, medido por creatinina, que es la forma más fácil, por debajo de 1.2, 1.1 de miligramos por decilitro, pero si usted en un examen de orina tiene proteína, sangre, o si tiene una sonografía, cambios ecográficos, ¿no? Que hay una mala diferenciación corticomolar o que tenga quiste, usted ya tiene un grado de insuficiencia renal. Es importante entonces remitir rápidamente al médico, al nefrólogo, para que podamos estudiar y buscar las causas. Te comentaba que era la hipertensión y diabetes, las dos más frecuentes, pero después hay nefropatías que se llaman inmunológicas, que el sistema inmune no se sabe por qué, genético, ambiental, infeccioso, el sistema inmune empieza a atacar. Ahí está la causa de las glomerulonefritis, la vasculitis, el lupus, las enfermedades de tejido conectivo. Pero también los riñones se pueden dañar por causa, mire, de que la orina no baja bien, que son causas obstructivas, ahí lo manejamos con el urólogo, o que la orina se devuelve. También los riñones se pueden afectar muy bien, como usted comentaba, por causas genéticas. Doctor, mire, de parte de mi familia, de parte de mi papá, todos se han muerto en diálisis o se han trasplantado. Ahí está la poliquistosis renal del adulto, el síndrome de Alport. También se pueden dañar por causas infecciosas. En fin, que hay un montón de enfermedades. Lo importante, Miguel, muy importante, es pillar al paciente en un estadio temprano, hacer un diagnóstico correcto para frenar esa evolución y que el paciente no siga avanzando en las etapas y que llegue a una etapa de fallo total, que el paciente que llegue a ese fallo total y pierde todas esas funciones que hemos mencionado, lamentablemente va a morir. Claro, y eso es crudo pero real, lo que va a decir el doctor. Si nuestros riñones se dañan, estamos ya con el tiempo de vida contado, ¿no? Gracias a Dios, los médicos, la medicina está muy avanzada, y ya vamos a hablar de eso ahora, y podemos durar muchos años más de lo que durábamos antes, pero sin embargo, el daño está hecho, como quien dice, ¿no?
Antes de pasar al tema del riñón totalmente dañado, quería hacerte una pregunta. Si yo presento algunos puntitos de la creatinina o algo así, ¿el riñón puede repararse? O sea, si, por ejemplo, yo voy y resulta que se me alteraron algunas pruebas renales, ¿significa que mi riñón ya está dañado? Eso es lo que quiero. No, eso es lo importante, Miguel. Si la creatinina se eleva, que es un marcador de falla renal, hay que estudiarlo porque hay que buscar qué está pasando. Porque si yo lo tenía normal y me empieza a subir, hay algo que está pasando. Por eso hay que estudiarlo y ver cuál es la causa para corregirla. A veces, a pesar de que puede ser que venga con la creatinina, ejemplo, 1,5, y vemos y tratamos de corregir todos los factores funcionales, ¿no? Todos los tóxicos, empezamos a educar al paciente y vemos que se queda 1,5 y hacemos una sonografía y vemos ya que los riñones tienen una afectación, pues ya sabemos que el paciente tiene un grado de insuficiencia renal y lucharemos para que no siga progresando. ¿Cómo hacemos que no siga progresando? Pues controlando la presión, controlando el azúcar, controlando el peso, controlando el colesterol, haciendo una vida, haciendo ejercicio, una vida no sedentaria, no fumando, ¿no? Y obviamente no automedicándose, todo lo que mencionamos, y frenamos esa evolución. Ahora, si pillamos que tiene algún tipo de enfermedad o algún punto o algo obstructivo, pues lo corregiremos. ¿Bien? Eso. Exacto. O sea que sí hay solución. O sea, el hecho de que ustedes saquen las pruebas renales alteradas no significa que ya perdieron sus riñones. O sea, por eso es que hay que ir al nefrólogo. Y en este caso les recomiendo ir al especialista, porque el nefrólogo es que el riñón es tan particular en medicina que de verdad que es de los pocos que yo puedo decir que necesita realmente un especialista para dar en el clavo, porque es que son tantas cosas las que pueden estar pasando que usted necesita a alguien que tenga experiencia justo enfocado allí para que usted tenga la mejor opción. ¿Ok? Entonces, supongamos, doctor, que definitivamente y desgraciadamente, y nos pasa a muchos, por eso es que este programa es duro, pero es verdad, o sea, el riñón se puede dañar y usted está prácticamente con los años contados, ¿no? ¿Qué alternativas tiene una persona que sus riñones tienen un daño irreparable? Muy bien. Miguel, cuando un paciente llega a ese estado de falla total, que lamentablemente esa enfermedad no la pudimos, el paciente no llegó tarde, ya con los riñones completamente sin función, o que esa enfermedad no la pudimos parar o siguió progresando, pues lamentablemente el paciente llega a ese estado de falla total, el paciente va a morir, como habíamos comentado. No muere si utiliza una de las técnicas que sustituyen la función de riñón. En la medicina moderna hay 3 técnicas que sustituyen la función de riñón actualmente. Hay una que se llama hemodiálisis, que es a través de un catéter, mucho mejor una fístula, uno saca la sangre y la lleva a una máquina que tiene un filtro, que es un riñón artificial, y vuelve al cuerpo. 3 veces a la semana, 4 horas, hemodiálisis, esa es una técnica. Hay otra técnica que se llama diálisis peritoneal. Resultan en el abdomen, uno tiene una membrana que tiene muchos vasitos que se llama peritoneo. Entonces uno pone un catéter y pone unos líquidos y ahí se hace la diálisis peritoneal. Generalmente se hacen 4 intercambios. Esa se llama diálisis peritoneal. Y por último tenemos la técnica que se llama el trasplante renal, ¿no? Se ha dicho que si un paciente lamentablemente llega a ese estado de falla total va a morir. No muere si utiliza una de estas 3 técnicas: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, Miguel. Excelente. O sea, y con esta técnica, doctor, él tiene posibilidad de vivir muchos años. Sí, sí. Las 3 técnicas son obligatorias porque si no se muere, ¿no? Sí, pueden vivir 10, 15, 20 años sin ningún problema si se cuidan. Si se cuidan, claro. La hemodiálisis, la diálisis peritoneal, como no están funcionando los riñones, eso es una técnica dura, ya que tienen que hacerse una dieta estricta, tienen que hacer restricciones hídricas, tienen que cuidarse muchísimo, porque como se han perdido todas esas funciones, en cualquier momento pueden tener un peligro de muerte inminente. O sea, por ejemplo, un paciente un día se quiere comer una fruta, mal comida, por decirlo así, y le sube el potasio y puede ser una parada. O un día tuvo mucha sed, por ejemplo, que vivimos en el trópico y le da mucha sed, o come mucha sal, le da sed, puede meterse en edema agudo de pulmón, ¿no? Y que también los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal tienen muchos eventos cardiovasculares por un tema del trastorno del metabolismo óseo mineral, de las calcificaciones. Ahora, la mejor terapia, y esto quiero que quede muy claro, Miguel, que sustituye la función del riñón es el trasplante renal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el trasplante renal, el que se trasplanta, número 1, va a vivir más en comparación a las otras técnicas,
y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios, cuando comparan y hacen una curva de supervivencia y dicen quién va a vivir más, los pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, todos los trasplantados viven más, no importa la edad que te trasplante, y número 2, le va a mejorar su calidad de vida, porque el que se trasplanta, todas esas funciones se reintegran, el paciente vuelve a hacer la vida, se integra a la sociedad, vuelve a trabajar, bueno, es la mejor terapia. Excelente. Bueno, claro, porque su riñón va a funcionar. Es distinto a las otras técnicas que el riñón no funciona. Exacto. Entonces, sin embargo, con las 3 técnicas hay muchas posibilidades de vivir muchos años, ¿no? Yo quiero dejar claro, si usted tiene un amigo, un familiar o usted mismo que tiene esa enfermedad renal, alguna enfermedad renal que tenga que llegar a usar alguna de estas técnicas para sobrevivir, ¿ok? Que por favor estén claros en que no pueden, por haberse hecho una hemodiálisis, porque es lo que pasa, ¿no? El paciente cree que está limpio y que ya está libre de toxinas y entonces comienza como a abusar. Y es lo que usted dijo, quiero dejarlo muy claro, el paciente tiene que cuidarse mucho más que una persona normal, porque su organismo, el riñón ya no puede regular su organismo. El riñón es el que controla la presión, el que controla el agua, el que controla las hormonas que se encargan del agua, y pues cuando se daña, pues ya esto no existe, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ir preventivo. Lo mejor que podemos hacer es prevención, ¿no? Y una cosa, doctor, que yo quería dejar un poco clara, porque a veces no hay conciencia, ¿no? Resulta ser que la gente no quiere hacerse una fístula para hacerse una diálisis porque creen que podrían no usar, o sea, que al final podrían dejar de usar la diálisis. Sí, mira, la fístula, que es un exceso vascular, que es la conexión entre la vena y la arteria, ¿no? Para que la vena se artericie, para que tengamos más flujo y podamos hacer una diálisis adecuada, es un procedimiento quirúrgico muy necesario en los pacientes que están usando hemodiálisis, ya que el catéter, que generalmente uno utiliza, va al corazón. Y entonces por continuidad, imagínese usted una infección al corazón, es una infección grave. Es muy importante, si un paciente, lamentablemente vemos que esos riñones están en un estadio bastante avanzado de insuficiencia renal y no vamos a poder frenar, preparar al paciente para diálisis para poder hacer una diálisis adecuada y evitar todas las complicaciones. Yo creo que sí, hay que dejarse recomendar por los médicos. Nosotros lo que queremos es la salud del paciente y obviamente los pacientes que en hemodiálisis, las complicaciones infecciosas, las complicaciones de una mejor diálisis a través del acceso vascular que la fístula es una mucho mejor opción, una muy mejor opción y nada, es lo recomendable, Sí. En caso de hemodiálisis. Exacto, o sea, aunque sea que la van a usar una sola vez, vale la pena. O sea, ¿por qué? Porque van a estar mucho más tiempo sin riesgo de infectarse, que es yo creo, si no es la primera, es una de las mayores causas de complicación renal, ¿no? Entonces, así como lo ha dicho, nosotros en pantalla hemos tenido varias imágenes para que vean cómo son los riñones, son complejos, ¿verdad? Cuando usted tiene dolor, normalmente es porque hay un cálculo o algo así, ¿verdad? Tenemos que ir cerrando, pero ese tema es importante, el de los cálculos, porque es como que lo que la gente más... Entonces la gente cree que tiene dolor de espalda y tiene cálculo. El dolor por litiasis renal es un dolor intenso, un dolor exquisito, que se llama cólico nefrítico y que generalmente, generalmente es un dolor tan intenso que lo comparan con el dolor del parto. Sí. La mayoría de casos del dolor de espalda, que la gente lo asocia a dolor renal, es un dolor osteomuscular, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante que quede claro. Generalmente los problemas de litiasis, que eso es un tema también grandísimo, ya que las piedras se manejan de diferentes formas, o sea, y con especialistas en conjunto con urología. La piedra, cuando hace la crisis de cólico nefrítico, se maneja con hidratación y analgésicos, ¿no? Para quitar el dolor, y si está produciendo alguna obstrucción que puede dañar el riñón o infección a repetición, ahí entramos de mano con los urólogos. Pero yo creo que lo más importante, y que estamos rápido, de las piedras, es estudiar la génesis de la piedra, ver
de qué está formada para dar recomendaciones de que no se sigan formando. Las piedras pueden estar formadas de calcio, de ácido úrico, de cistina, de oxálico, de fósforo, y dependiendo de qué tipo de piedra usted tenga, es que hay que dar recomendaciones para que no se sigan formando, porque si no va a seguir lo mismo. Fíjese que la gente dice, tienes piedra y te dan entonces una dieta y una medicina para que no se estén automedicando. Ignacio, yo te quiero comprometer aquí a que más adelante, cuando puedas, nos vengas a hablar de este tema, porque sí, cómo no, es uno de los que la gente tiene mucho más dudas, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Y yo quiero, Ignacio, que tú orientes, tú eres, me dijiste, jefe de servicio sí, de trasplantes, coordinador de trasplantes de Secanón. Mira, Miguel, creo que quede muy importante. Todo paciente que tenga insuficiencia renal crónica terminal en nuestro país puede conseguir un trasplante. ¿Por qué? Porque tenemos varios logros sociales. Mira, tenemos una ley 322-98 que creó el INCOR y el Consejo Nacional de Trasplantes que regula todo lo que es donación de órganos. Después tenemos un seguro que hubo una resolución a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la 533-1, ahora en octubre del 2021, que tenemos una cobertura integral. Todo paciente puede estudiarse, tanto pretrasplante, o sea, la cobertura pretrasplante, trasplante, tanto del donante como el receptor, el mantenimiento del donante cadavérico y el seguimiento del trasplante, bien. Y tenemos también el programa de alto costo, que si se acaba la cobertura, ese programa respalda. O sea que lo que quiero decir que el trasplante en nuestro país actualmente es un logro que todo paciente que tenga insuficiencia renal y quiera trasplantarse, estamos allá en Secanón a las órdenes para poder recibir un trasplante. Creo que es muy importante decir que la donación, sin donante no hay trasplante. Tenemos que crear una cultura de donar, Miguel, porque tenemos que cambiar ese chip, ¿no?, de que la donación es un gesto de amor, un gesto altruista, un gesto solidario, que da vida. Con un donante podemos salvar o mejorar la calidad a más de 8 personas. ¿Bien? Con un donante a con más un de donante 8 cadavérico podemos donar. Y nosotros dependemos de ese amor, de esa familia dominicana que en ese momento de tanto dolor donan esos órganos, le pueden dar vida a esos pacientes con enfermedad orgánica terminal que están esperando un órgano, Miguel. Excelente. Bueno, estas son muy buenas noticias para nosotros. Miren, aquí hay muchas revistas y mucha información de la donación de órganos, la donación de trasplantes, ¿no? Yo quiero que sepan que si ustedes no donan órganos, igual cuando los están preparando para enterrarlos, se los quitan. O sea, que no es que ustedes lo van a enterrar con ellos. Hay mucha gente que cree, no, a mí nadie me quita mi hígado, nadie me quita, se los quitan igual. ¿Ok? Porque para preservarlos para el velatorio hay que quitarles los órganos. ¿Ok? O sea que es mejor donarlos, porque ya hay mucho, o sea, si todos donamos, hay muchas más posibilidades, porque no porque usted done se van a poder usar sus órganos, porque eso es otro tema complicado en el que no vamos a entrar acá. Pero es muy probable que si ustedes han donado sus órganos, salven una vida. Entonces, esto es realmente importante. Ignacio, nos tenemos que ir ya. Te agradezco muchísimo, porque yo sé que ha sido muy orientador. Es un tema que no se toca, es un tema que la gente le tiene mucho miedo. Mucho tabú. Sí. Y sobre todo es un tema que la gente por no complicarse, o sea, psicológicamente ir a diálisis es como una derrota, entonces ya van muy tarde, ¿no? Y estamos aquí para concientizar, o sea, mientras antes, mejor. No le tengan miedo, es preferible que le digan que usted está bien y que usted tiene solución, a que le digan que no tiene solución. Si usted se tarda en ir, eso es lo que le van a decir, es lo que no quiere oír. Entonces, vamos a cuidarnos, ¿no? Como dijo el doctor Bengoa al principio, con la prevención, que es un simple chequeo anual, analítico y si hace falta de imágenes y nada más. Y es muy poco invasivo y de verdad que es muy seguro. Se puede conocer a profundidad el funcionamiento renal. Ignacio, como te dije, te esperamos por acá en próximas veces. Ya eres parte de la familia Viva Mejor y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Miguel, de verdad que sí. Bueno, y ustedes, amigos televidentes, no se retire, que tenemos más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.